¿Qué tal, mis queridos amigos? ¿Cómo estáis? Espero que vaya muy bien por ahí. ¿Os acordáis de lo que pasó en el año 2012? Ya ha llovido bastante. Estamos ya con una década por delante de esos tiempos en los que el resto del mundo, sus economías estaban tirando fuerte y en España estábamos todavía reptando, acercándonos a lo peor de la crisis. Crisis, por cierto, que algunos vaticinaron que iba a durar 10 años y 10 años duró prácticamente en nuestro país. Pero en esos tiempos, que quizás sean lejanos para algunos ya en función de la edad que tengan, pasó una cosa muy curiosa e interesante, y es que en España se tomó la decisión política de reducir la velocidad máxima en autovías y autopistas hasta los 110 km por hora. Además de otra serie de medidas, el tema de las famosas bombillas, el tema del teórico boom de los vehículos electrificados en esas fechas, de los que no tuvimos noticia. ¿Pero por qué se hizo esa reducción de la velocidad? Bueno, pues es impactante, pero en esos momentos, en la horquilla entre 2011 y 2014, el petróleo llegó a estar a $125 el coste del barril de Brent. Y el combustible había subido mucho, muchísimo, para lo que eran los estándares previos, los años anteriores en los que la crisis había comenzado, y en España se tomó una decisión inaudita que fue reducir la velocidad. Hasta ese punto llegamos justamente como una, en teoría, forma de reducir los consumos de los vehículos, reducir igualmente y por lo tanto la dependencia del petróleo e igualmente reducir el saldo exterior que tiene España, el balance exterior que en ese momento era muy negativo precisamente por lo dependientes que somos de la importación de petróleo. Y es bastante impactante y llamativo que en ese momento, en esos años, llegamos a tener la gasolina más o menos a 1,52 y el gasoil a 1,40 y pico, y no ha sido hasta 2021 finales, hasta 2022, en el que ese récord de combustible, de precio del combustible, lo hemos llegado a superar. 10 años más tarde, solo que con una pequeña diferencia. ¿Buscas un coche nuevo? Entra en carwow.es y mi equipo te ayudará a encontrarlo y conseguir el mejor precio. carwow.es, el comparador de precios de coches nuevos. Bueno, ¿y cuál es esa pequeña diferencia? Pues esa pequeña diferencia es que según me meto aquí a hablar delante de la cámara, el precio del barril de Brent está ahora mismo a 88,5 dólares, que es bastante diferencia respecto a esos $125 de antaño. Y todavía te cuento más, España terminó el año 2021 siendo el cuarto país europeo, ahí es nada, con el combustible más caro de toda Europa, solamente superado por países con una renta per cápita bastante superior, como puede ser Holanda, por ejemplo, como puede ser Dinamarca, o como puede ser un país donde no hay tanta diferencia, pero también la hay, como es Finlandia. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Bueno, pues hay varias explicaciones, básicamente tres son las explicaciones y una cuarta que sería la pregunta o la gran incógnita. En primer lugar, y esto hay que tenerlo muy claro, a la hora de comparar los precios de los combustibles entre distintos países europeos, es bastante difícil porque no todos utilizan los mismos baremos ni los mismos ciclos de medición, algunos comunican los precios a diario, otros semanalmente, y hay una serie de factores que desvían las estadísticas. Pero lo cierto es que incluso con esa desviación de factores, nos sale que mientras en España el precio del combustible, desde que ha tocado pico, ha bajado solamente 3 céntimos, hay países europeos donde se ha rebajado la brutalidad de 34 céntimos, con lo cual seguimos teniendo el combustible más caro de Europa. Y las explicaciones que da el sector, bajo mi punto de vista, pueden explicar una parte de lo que está sucediendo, pero no todo. ¿Cuáles son esas explicaciones? Bueno, pues en primer lugar, efectivamente, la parte que puede subir del precio del combustible, sea gasoil o diésel, es la parte que corresponde a la comercialización del mismo, es decir, los márgenes que tienen las empresas que distribuyen el gasóleo al por mayor o al por menor en la gasolinera, al igual que la gasolina. Entonces, ocurre un fenómeno que en España, aunque parezca mentira, los impuestos al combustible, aunque han ido subiendo progresivamente, todavía son inferiores a la mayoría de los países europeos. De hecho, España en la Europa occidental sería el país que tiene los impuestos más bajos y serían los países bálticos solamente y Malta países que tengan unos impuestos más bajos que nosotros, como ejemplo Portugal, ¿no? Siempre sale más económico y más barato repostar en España que en Portugal si es que vas a hacer ese viaje. Entonces, en España tenemos, redondeando, un gravamen de la gasolina del 49% aproximadamente y un 45% el diésel, con lo cual siempre hay una diferencia de coste entre uno y otro, mientras que en la mayoría de los países europeos el gravamen va entre el 50 y el 60% en impuestos. Quiere esto decir que de todo el precio que pagamos del combustible, más o menos pagamos la mitad en impuestos y nuestros vecinos europeos pagan un poquito más de la mitad en impuestos, con lo cual la parte variable del coste del combustible es inferior a la parte a contabilizar. Pero desde luego eso no explica estas diferencias tan grandes, ni tampoco explica que, por ejemplo, hace unos días he estado en Austria y me he llevado pues la sorpresa grandísima, que luego he tenido que corroborar y cotejar buscando los datos, y me he encontrado que efectivamente es cierto, de que tanto la gasolina como el diésel, que por cierto allí valen lo mismo, como en otros muchos países, estaban más baratos de lo que está ahora mismo en España.
Bueno, y por último habría un tercer factor que explica todo esto, que sería el factor del cambio euro-dólar. En aquel momento en el que el barril de Brent llegó a la salvajada de $125, el cambio estaba aproximadamente 1,35 dólares por cada euro. Es decir, que teniendo el euro apreciado, estábamos algo más protegidos que estamos ahora, en el que estamos siempre oscilando alrededor del 1,20 dólares por cada euro. Es decir, que tenemos un diferencial menor y por lo tanto sufrimos todavía más que el coste del petróleo a nivel dólar esté más alto en este preciso momento. Existe otro factor que normalmente no se tiene en cuenta a la hora de valorar el precio de los combustibles, y es justamente los biocarburantes. A medida que van aumentando en porcentaje dentro de lo que es la expedición de combustibles, aumenta también el coste porque son más costosos que los combustibles de origen fósil. En España, en 2022, el objetivo es que el 10% de todo el combustible que se reposta tenga un origen natural, y eso hace que aumente el precio igualmente. Como contraposición, por ejemplo, en Marruecos, el porcentaje de biocombustible ahora mismo es 0. La normativa europea obliga a tener biocombustibles en todas las gasolineras de la Unión, pero cada país aplica la norma a su manera. Y en España parece que está afectando más de lo debido al precio de los mismos. Y aquí ya, estas serían las explicaciones técnicas, nos enredamos con qué está pasando en España, por cuál es el resto de la diferencia, cómo es posible que nos estemos equiparando o incluso superando muchos países europeos, cuando acá la renta per cápita es inferior o muy inferior al resto de países, y que incluso nos hayamos igualado o superado con Portugal, estemos pagando la cuarta gasolina y gasoil más caro de Europa. Pues ahí está la pregunta. Cuando preguntas al sector, el sector habla de que hay mucha diferencia de precios en función de dónde vas a repostar. Por ejemplo, se habla de que en los últimos tiempos, debido al aumento del IPC, de la inflación, la diferencia de precio entre las gasolineras atendidas y desatendidas ha seguido subiendo a lo largo de todo 2021 y en unos pocos meses esa diferencia es ya del 8%, es decir, que te puedes encontrar unas diferencias de precio de combustible brutales en función de dónde vayas, lo cual está favoreciendo de rebote a la gasolina low cost, es decir, aquellos combustibles de distribuidoras de bajo coste que solamente tienen el surtidor y nada más. Como anécdota, os lo compartí en mis redes sociales. En un viaje que hice a Barcelona no me quedó más remedio que parar a repostar en una gasolinera Eni, que no voy a visitar nunca más. La verdad es que casi prefiero quedarme sin combustible a tener que parar ahí, porque nos hicieron pagar la gasolina a más de 1,70 la gasolina 95. Han entrado con fuerza en la AP7, parece que para esquilmar los bolsillos de los consumidores. No es la primera vez que paso por ahí y me llevo las manos a la cabeza con los precios en un lugar que puedes pagar entre 30 y 40 céntimos de euro más que en otros muchos sitios en los que puedes repostar. De hecho, los últimos viajes que he hecho Madrid-Barcelona, cosa que hago con bastante frecuencia, me salgo siempre de la autopista si es que no he podido repostar a tiempo antes, y desde luego no estoy dispuesto a pagar unos precios con un diferencial tan grande. Entonces parte del sector habla justamente de que hay mucha diferencia de precio en según donde vayas a repostar, y esa diferencia además se ha acentuado más. Pero lo cierto es que ese famoso efecto cohete en la subida y efecto pluma en la bajada parece que lo estamos experimentando con mayor intensidad que nunca antes, y esto nos pilla en un momento muy delicado por el aumento del IPC, un momento también en el que parte del ahorro gigantesco que se ha acumulado durante los tiempos de la emergencia sanitaria está haciendo un poco de colchón, ¿no?, para que las personas puedan seguir transportándose, pero que está llevando a países como Holanda, por ejemplo, a haber llegado a picos de 2 euros para pagar el litro de gasolina. Eso está ocurriendo ahora mismo en Europa y, como os digo, yo he llegado a pasar de los 1,70 euros últimamente, en una situación inaudita que no había vivido nunca antes a lo largo y ancho de mi vida. Así que esta es la situación, y con un ruido de fondo, dos ruidos de fondo básicamente que llevamos desde 2021. El primero es la inflación. Los grandes economistas del planeta han intentado explicar, los más, digamos, ortodoxos y liberales, que esta crisis de la inflación se iba a corregir por sí sola cuando pasara el invierno. ¿Va a ocurrir esto? Pues ojalá que ocurra, porque todos los bolsillos se van a ver grandemente aliviados. Pero al mismo tiempo, el Fondo Soberano de Noruega, que es el fondo soberano más importante del mundo y que vive precisamente de las remesas que le deja al país el comercio del petróleo, acaba de anunciar que para ellos el 2022 va a tener una inflación enquistada y por lo tanto los precios de los combustibles en este año no van a bajar, o si bajan lo van a hacer de una manera bastante tímida, lo cual de nuevo podría poner en un brete pues toda la economía y todo lo que está sucediendo alrededor del combustible, la evolución de los vehículos electrificados, etcétera, en el que marcas como Stellantis, por ejemplo, como os contamos aquí en un vídeo, ha hecho limpia de los vehículos comerciales adaptados para turismo por una cuestión pura y dura de emisiones de CO2 y de paso para dejar hueco en sus fábricas, cosa que está haciendo que los concesionarios
en Alemania del grupo Stellantis, derivados sobre todo de la época de PSA y especialmente Citroën, se hayan puesto en pie de guerra contra el grupo porque justamente los vehículos de PSA, que son tan bien vendidos y apreciados como turismo derivado de un vehículo comercial, están dejando de venderse para poder soportar el exceso de emisiones de las marcas que vienen del otro lado del charco, especialmente Jeep y Chrysler. Así que este terreno de juego tan pantanoso y tan complicado estamos viviendo ahora mismo, con el precio del combustible, como digo, por las nubes, un precio del combustible que si comparamos con históricos anteriores no estaría al 100% justificado, puesto que el barril de Brent todavía tiene $35 de recorrido respecto al récord de 2012, si bien es cierto que al cambio del dólar, lógicamente, una diferencia se elimina, pero no explica completamente lo que está ocurriendo y veremos, como digo, qué es lo que va a pasar. Y de momento lo que tenemos es la situación inaudita de que en España por primera vez estamos teniendo uno de los combustibles más caros de Europa. Y ojo, que lo siguiente que viene, y que están ahí reteniéndose en el gobierno todo lo que pueden, es la subida de impuestos al diésel para acabar equiparando el precio de la gasolina y el diésel, cosa que va a ocurrir, pues eso, cuando el precio del diésel llegue a ese 49% de impuestos que tiene la gasolina actualmente, o por qué no, nos lo suben un poquito más los dos. Algo, por cierto, que en el resto de Europa ya ha pasado hace bastante tiempo, ni sin ir más lejos, en Austria, donde estuve repostando no hace mucho, y que acabará pasando en España sin ningún tipo de remedio. Mientras tanto, en países como Canadá y en Australia está empezando a haber, según os cuento esto, teóricas rebeliones por parte de los profesionales de transporte. Así que con todo esto revuelto, y ojo, pendientes de lo que puede pasar entre Ucrania, Rusia, la OTAN y Europa, imaginad que hay una guerra. Eso, en este contexto en el que estamos ahora, haría que el precio del crudo todavía se disparara más y ojo porque podemos acabar viendo en 2022, crucemos los dedos que no haya ningún conflicto bélico, unos precios del combustible como no hemos visto nunca antes en la historia en España. Nada más, queridos amigos, espero que este vídeo os haya parecido interesante, es información, aunque inquietante también, y ojalá que todo esto se resuelva y que al menos veamos unos cuantos euros reducida la carga de pago cuando tenemos que rellenar el depósito de combustible de los coches. Hasta el siguiente vídeo, amigos. Adiós.